Bienvenidas a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión nos vuelve a acompañar la doctora Yarizabeth Lucero Vargas. Ella es asesora de pacientes por Laboratorios UCB, a quien agradezco la presentación de este episodio. Y bueno, ella nos va a hablar esta vez de trastornos cognitivos y estrategias educativas para niños que viven con epilepsia. Primera parte. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotras y adelante, la pantalla toda tuya. Muchísimas gracias a ti, Norma, y a toda la comunidad de Neurociencia Amena. Es un placer para mí siempre estar con ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia. Primero quiero presentarles mi conflicto de intereses y quiero comentarles que, como tú bien lo decías, yo trabajo para el laboratorio UCB, siendo asesora en el ramo de epilepsia. Y bueno, toda la información que yo les voy a presentar a continuación tiene el propósito único de educar a la audiencia sobre el tema, refleja exclusivamente mi opinión con base a mi experiencia clínica. El foro de Amena está diseñado para compartir este tipo de conocimiento con ustedes y si tienen alguna duda, por favor, con respecto a su condición, su tratamiento, les pedimos de la manera más atenta se puedan dirigir con su médico tratante. Durante esta sesión únicamente abordaré el tema y para cualquier información adicional, pues nuevamente diríjanse con su médico tratante. La participación de UCB en este evento es totalmente altruista y con fines educativos. Bueno, y después de hablar de lo anterior, vamos a entrar en materia hablando sobre epilepsia y cognición, ¿no? Entonces, ya sabemos que es epilepsia, que es un trastorno neurológico caracterizado por la predisposición a presentar crisis epilépticas, que estas son descargas, ¿no?, eléctricas anormales en una zona o en la mayor parte del cerebro. Y de acuerdo a la Liga Internacional de la Epilepsia, se va a hacer el diagnóstico cuando estas crisis se presentan en una persona en 2 ocasiones, en un lapso de diferencia entre una y otra mayor a 24 horas, es decir, en días diferentes. Pero además de la presencia de crisis, también se va a agregar algo más a la definición, que es consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de este trastorno. Y justamente en este rubro es que entra el tema que hoy nos tiene aquí juntos y que vamos a ir viendo más adelante. Por otro lado, hablar de cognición es hablar de esta capacidad que tenemos que respalda la conducta adaptativa compleja de las personas o de todos los individuos. Bueno, igual, por un lado podemos ver que tenemos la cognición y la cognición se trata de muchas funciones y bueno, dependiendo de la edad la podemos mencionar de forma diferente. Y esto es porque los niños pues no son adultos chiquitos y no tienen estas funciones cognitivas desarrolladas. Ellos están en un proceso de desarrollo de estas funciones, que son la atención, percepción, memoria, lenguaje, razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje, funciones ejecutivas, etcétera. Entonces, no podríamos hablar de ellas desde que tenemos a un recién nacido, un niño de 2 meses, un niño de 3 años, porque apenas están en un proceso de formación y a este proceso se le llama neurodesarrollo. Por el otro lado, la epilepsia, como decíamos, es una actividad eléctrica anormal y excesiva que va a ser de forma repentina en una parte del cerebro cuando es focal o en ambos hemisferios cuando es generalizada y que esto va a condicionar que en ese momento de esta descarga va a haber una interrupción de la actividad normal de las neuronas. Entonces, imagínense que yo estoy en un proceso de formación de estas funciones, pero por el otro lado, esta condición va a generar que en este momento mis neuronas no puedan llevar una retroalimentación, una sinapsis, una comunicación de la manera efectiva con la que se cree que entonces va a poder interferir y que va a haber una estrecha correlación entre trastornos cognitivos y epilepsia. Ok. Bueno, también hemos visto en otras sesiones que el cerebro pues tiene muchas funciones, ¿no? Y ya hablamos que el hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo y que cada uno se va a diferenciar y se va a encargar principalmente de algunas cosas y además pues por dentro, bueno, no por dentro, sino estos hemisferios están divididos en pequeñas partes que se llaman lóbulos y todavía son más especializados, aunque todos trabajan en conjunto y en armonía.
Pues esto realmente que es muy complejo de verlo y entenderlo, es aún más complejo en el proceso, como te decía, de maduración, desarrollo y de formación de estas funciones. Entonces, no podemos hablar a este mismo nivel cuando hablamos de niños. No podemos decir ahorita tal función está en tal parte. Sí hay algunas redes que están predeterminadas, pero que aún no se han generado esta mielinización y proceso de estrechez entre la comunicación neuronal para realmente afianzar estas vías. Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo, por un lado, siempre tenemos que tener en mente pues lo que es el cerebro y por el otro lado la cognición, ¿no? Y hablando del cerebro, es un órgano que tiene un metabolismo muy acelerado, más o menos pesa 300 gramos al momento del nacimiento y el cerebro de un niño, un recién nacido, va a utilizar el 60% del oxígeno total de nuestro cuerpo. Ya cuando somos adultos puede alcanzar un tamaño o un peso más bien entre 1,3 kg, 1,4 kg y va a utilizar mucho menos energía de la que utilizaba al principio, entre un 18 y un 20%. Esto es porque ya están especializadas las células, porque ya se han optimizado los recursos y porque estas redes neuronales pues ya se han formado y ya está en una manera de funcionar con mucho más ahorro de energía. La cognición, al mismo tiempo que se van formando estos cambios anatómicos en nuestro cerebro, también se van generando estos cambios en su funcionamiento y va condicionando esto. Aquí, pues la célula principal o la célula estrella es la neurona. Decíamos que la neurona es una de las células que conforma el cerebro y entonces estas van a ser las encargadas de producir las sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y llevarlos en forma de electricidad de una neurona a otra neurona hasta el órgano efector para que nuestro cuerpo funcione, ¿no? Y es la manera en que nos va a controlar el cerebro todas las funciones, tanto las que son de manera voluntaria como las que son de manera involuntaria a sus diferentes niveles. Estas neuronas tienen un cuerpo y tienen diferentes prolongaciones. Las que son más pequeñas se llaman dendritas y la que es más larga se llama axón. A través de estas prolongaciones es por donde va a viajar el impulso eléctrico, pero requieren una cubierta de grasa que se las va a proporcionar otra célula. A nivel periférico es la célula de Schwann y a nivel central son los oligodendrocitos. Esto es lo que se conoce como la capa de mielina. Es como una cubierta como la que tienen los cables eléctricos para evitar que las descargas pues generen cortos o que incluso que esto más bien sea una envío más rápido de la información porque depende del grosor de este axón, de cuántos axones se estén juntando, como vemos en este corte de un nervio, pues hay muchísimos axones que están viajando con esta información. Entonces, esta grasa es de suma importancia, no nada más para protegerlo, sino también para contribuir con la velocidad de la transmisión de la información. Bueno, pues nosotros empezamos con muchas neuronas, ¿sí? Cuando nacemos ya tenemos la cantidad de neuronas ahí establecidas, ya no se van a estar replicando, pero lo que sí van a hacer es estas enlaces o estas redes. Aquí podemos ver como de recién nacido, que tenemos estas redes como muy escasas, se empieza a ver mucho más unión, entre estas neuronas empiezan a juntarse, a hacer conexión y como a los 15 meses ya tenemos una densidad mucho mayor y a los 2 años, pues bueno, es todavía más grande y así va a evolucionar. Con el paso del tiempo, el número de neuronas puede disminuir y eso es porque nacemos con unas neuronas de reserva, por así decirlo, y va a haber una poda neuronal, pero las redes se van a incrementar en cantidad y en densidad y es por eso que nuestro cerebro pues va a aumentar de tamaño y en peso. Nuestro cerebro humano, pues a los 9 años a lo mejor está solamente en este proceso de perfeccionamiento, entre los 10 y los 15 años, pues ya va a haber funciones que ya podemos evaluar, calificar dependiendo de la edad del niño y entre los 16 y los 20 años, pues ya va a poder tener un razonamiento y unas funciones cognitivas mucho más avanzadas, ¿no? Como les decía, esto es todo un proceso y la cognición no solamente se trata de inteligencia para la escuela, o sea,
se trata de todas las habilidades y capacidades que tenemos, tanto de lenguaje, desarrollo motor, fino, grueso, las relaciones sociales, etcétera. Y bueno, aquí podemos ver unas imágenes del cerebro, como en edades más tempranas hay un porcentaje de materia gris que representa los cuerpos neuronales mayor, y conforme pasa el tiempo se va haciendo menor, pero pues estas redes neuronales, como decíamos, se van a incrementar. Entonces, el desarrollo de las funciones cognitivas nos va a permitir comprender el mundo que nos rodea y también nos permite interactuar. Esto es una relación que es recíproca. Yo aprendo de la experiencia, esta experiencia hace que mis neuronas se conecten, creen o estos caminos que ya estaban predeterminados realmente se fortalezcan, se estabilicen, se queden ya plasmados, pero esto también a la vez me va a hacer que yo aprenda y que pueda interactuar y responder al ambiente. Entonces, es un proceso entre el ambiente con los estímulos que nos va a ir presentando, entre nuestro cerebro, que tenemos que tener pues materia para poder eh, recibir la información y poderla interpretar, y la creación de estas redes neuronales que decíamos, ¿no? Bueno, por el otro lado, seguimos hablando de epilepsia, afección crónica de causas diversas, que se va a manifestar como la presencia de crisis recurrentes y producidas por una descarga neuronal excesiva. Estas van a generar alteraciones neuronales durante el momento de la crisis, ya que van a aumentar las demandas energéticas en esa zona que está teniendo las descargas, y también va a disminuir el flujo de sangre y oxígeno. Por una parte, esta zona o estas neuronas van a requerir más energía y más oxígeno por el exceso de actividad que están presentando, pero como una respuesta ante la misma crisis va a disminuir este aporte, ¿no? Entonces van a entrar en un proceso de, de estrés, por así decirlo. Con esta disminución del flujo de sangre, pues va a disminuir el aporte de glucosa, que es la sustancia principal que le da energía a nuestro cerebro. ¿Por qué es importante hablar de epilepsia cuando hablamos de cognición infantil o este proceso? Porque la epilepsia es altamente frecuente en la población pediátrica. También se ha visto que el rendimiento neuropsicológico de los niños con epilepsia pues no está bien determinado, va a influir o va a ser fluctuante, es decir, en algunos momentos puede estar mejor, en algunos momentos puede llegar incluso a haber regresión, y en casos muy severos, pues pérdida de algunas funciones y pérdida del avance en este proceso. Tanto las crisis epilépticas recurrentes como los mismos fármacos anticrisis epilépticas pueden incrementar el riesgo de alteraciones cognitivas o emocionales que se pueden presentar en estos pacientes. Pero tranquilos, no todas las personas con epilepsia van a presentar este tipo de problemas cognitivos y conductuales. Hoy queremos exponer el tema, pero no es porque sea lo que más frecuentemente se ve, pero sí hay que estar alertas. El 60% de los niños con epilepsia van a tener un coeficiente intelectual normal, van a tener una capacidad cognitiva como el resto de los niños que no tienen epilepsia, que tienen tal vez otro trastorno crónico, ¿no? Puede ser metabólico o de algún otro tipo. Y entre un 20 y un 25% sí pueden llegar a presentar un desfase en el desarrollo académico con riesgo de fracaso escolar. Y esto no solamente es por las crisis, puede ser pues por la ausencia, porque no va, o por la sobreprotección, o porque preferimos que no entre en este ciclo escolar y le vamos a dar oportunidad a que se controlen las crisis y lo mandamos hasta el próximo año. Influyen muchísimos factores. Esta imagen me encanta porque nos va a mostrar cuáles son estos factores asociados a los trastornos cognitivos cuando hay epilepsia. Y lo primero es, pues, las características propias de la epilepsia. También en otras pláticas se ha hablado de que no solamente hay una epilepsia, hay epilepsias que son diferentes. Y estos
características clínicas y demográficas del paciente van a ser desde la edad de inicio, ¿no? Como les decía, un cerebro inmaduro apenas está en formación de estos procesos y entonces también hay periodos críticos para la formación de estas funciones cognitivas. No va a ser un periodo abierto de no importa si hasta los 20 años te controlas, a esa edad empieza el proceso de neurodesarrollo. No, no es así. Sí tenemos ventanas de oportunidad y el periodo es amplio, pero es limitado. Entonces, por eso importa la edad de inicio. El tiempo de evolución. Mientras más tiempo lleve una persona con epilepsia, el riesgo se va a incrementar, sobre todo cuando ya son más de 11 años, pero no solamente por el hecho de tener la epilepsia, sino por el control de las crisis, y eso lo vamos a ver ahorita. También importa mucho la lateralización, si es del lado derecho o lado izquierdo, como lo veíamos en un inicio, pues nuestros hemisferios se encargan de diferentes funciones o se especializan más en una cosa. Si es, por ejemplo, del lado derecho la localización, pues se tiende más a problemas de atención. Y si es del lado izquierdo, se va a atender a lo mejor a problemas del lenguaje. También va a depender de la topografía del área epileptógena, es decir, en las epilepsias focales, el déficit neurológico pues va a estar muy estrechamente relacionado con la zona que va a estar afectada, ¿no? Si es frontal, pues puede ser en las funciones ejecutivas, en el control motor. Si es a nivel occipital, pues va a poder estar relacionado algo con la cuestión visual. Si afecta el área del lenguaje, pues obviamente podemos tener alguna repercusión, ya sea en el lenguaje receptivo o en el lenguaje expresivo. Va a depender también de la etiología, es decir, de la causa. Si es una epilepsia estructural, es decir, hay alguna alteración orgánica, anatómica en nuestro cerebro, estas pues con mayor razón van a tender a tener este tipo de alteraciones, pero también las que son secundarias a traumatismos cráneoencefálicos por la inflamación que subyace también y dependiendo el grado de traumatismo, porque algunos incluso se acompañan de hemorragias, y las causas genéticas, ya que las causas genéticas generalmente también pueden estar aunadas o relacionadas a síndromes epilépticos en los cuales ya incluso se puede saber cuáles son las alteraciones que acompañan o caracterizan a las personas que tienen esa condición. Bueno, en esta imagen, que también les decía que me gusta mucho, porque lo divide en los factores morfológicos, es decir, los estructurales, que en gran parte, pues estos son irreversibles. Es decir, que si yo tengo alguna de estas alteraciones, probablemente voy a tenerla para toda la vida y entonces mi tratamiento, pues, va a ser también de por vida y puedo tener mayor riesgo de presentar un trastorno cognitivo asociado. Como ejemplo, tenemos aquí las lesiones potencialmente progresivas, como los tumores, encefalitis, lesiones paraneoplásicas, las lesiones estacionarias, pero amplias, como la esclerosis hipocampal, la displasia focal cortical o las lesiones postraumáticas. Incluso aquí podemos hablar de la cirugía de epilepsia. Aunque la cirugía de epilepsia tiene su indicación para disminuir y ayudar al control de las crisis, dependiendo del lugar en donde esté el foco epileptógeno, pues puedo poner en riesgo alguna de las funciones cognitivas, ya sea disminuyéndolas o incluso esto puede ser un factor determinante para decidir si se realiza o no se realiza la cirugía. Por el otro lado, tenemos los factores funcionales. Estos, en gran medida, son reversibles, es decir, que los efectos que van a generar pueden desaparecer cuando se elimina este factor. El primero es, pues, la presencia del fármaco anticrisis, y es decir, que estos medicamentos en muchas ocasiones por sí mismos pueden presentar eventos adversos y sobre todo está relacionado pues con la dosis, el número de medicamentos que está tomando la persona y pues si la epilepsia es o no resistente a estos medicamentos. Otro de los factores son las comorbilidades psiquiátricas. La epilepsia tiene mayor riesgo de presentar concomitantemente depresión, ansiedad, eh, principalmente como trastornos emocionales, aunque también puede presentarse psicosis y algunas otras alteraciones psiquiátricas. También aquí influye mucho los aspectos psicosociales. Ya les había mencionado acerca de
pues la sobreprotección, pero también puede estar el estigma, el rechazo, la falta de inclusión a las escuelas, la falta de información por parte de los profesionales encargados de ayudar a los pequeños a desarrollar estas habilidades y pues que el mismo ambiente puede, no solamente los padres sobreprotegerlos, sino las demás personas, evitando que estos niños se expongan a esos retos que les van a permitir el desarrollo de estas habilidades o funciones cognitivas. En cuanto al tipo de crisis, pues no es lo mismo una crisis focal que una crisis generalizada. Como les decía, en las crisis focales, los déficits pues también van a ser ya como muy específicos dependiendo el lugar en donde se genera el foco, pero en las crisis, por ejemplo, de inicio generalizado de tipo tónico-clónica, se tiende mayor riesgo de tener un déficit global en el coeficiente intelectual. No solamente depende del tipo de crisis, sino cuántas crisis tiene esta persona, qué tanto le duran, qué tan seguidos son, si entre una crisis y otra crisis presenta actividad eléctrica interictal, es decir, si entre crisis y crisis me llegan a hacer un electro, aún ahí hay descargas eléctricas, aunque yo no tenga una manifestación clínica de una crisis. Y sobre todo el antecedente de estatus epiléptico. Este apartado sí es de mucho riesgo para desarrollar un trastorno cognitivo, por lo tanto tratamos siempre de evitarlo y de que cuando se presenta el paciente reciba la atención lo más pronto posible. Como les decía, este factor de la actividad eléctrica interictal, pues también va a influir como un factor funcional. Bueno, pero si yo tengo un paciente o una persona o mi hijo tiene un trastorno cognitivo, ¿yo debería de sospechar de epilepsia o solamente las personas que tienen epilepsia van a desarrollar el trastorno cognitivo? Son dos entidades que pueden vivir de manera conjunta, pero también de manera aislada. Es decir, que se pueden presentar trastornos del neurodesarrollo. Ya me voy a dirigir más a esta palabra, trastornos del neurodesarrollo, porque estamos hablando de los niños, que pueden presentarse sin epilepsia, ¿no? Y entonces, sí hay que sospechar porque el 59% de los niños con un trastorno del desarrollo intelectual severo, lo que antes llamábamos como retraso mental igual profundo, pueden presentar una epilepsia coexistente. Entonces, esto es algo que el médico tiene que tener muy presente para descartarlo. Hay un riesgo más elevado para la presentación de epilepsia en niños que tienen un trastorno por este desarrollo intelectual severo o encefalopatía crónica no evolutiva grave, que es lo que antes conocíamos como parálisis cerebral infantil de tipo grave. Entonces, mientras más grave sea el trastorno del neurodesarrollo, mayor riesgo va a tener el paciente de presentar epilepsia y por lo tanto el médico tendrá que estar alerta y realizar las medidas pertinentes. Es decir, que la gravedad de las deficiencias, tanto motoras como intelectuales, pueden predecir esta probabilidad de que se presente o no epilepsia. ¿Y qué hay entre epilepsia y el lenguaje? El lenguaje también es otra de las funciones que nosotros desarrollamos y aproximadamente el 60% de los niños con un trastorno del lenguaje severo que se llama agnosia auditiva verbal van a tener epilepsia. Este es el trastorno receptivo más grave que hay respecto al lenguaje. Pero también los niños con epilepsia van a presentar alteraciones como babeo intermitente, dispraxia oromotora, les cuesta trabajo la articulación incluso de las palabras, disfagia, tienen trastornos para deglutir o poder pasar en los alimentos, la saliva, el medicamento. También pueden tener deterioro transitorio aislado del habla, sobre todo cuando las crisis debutan o cuando hay un periodo en que las crisis no se han controlado o seguido de un estatus epiléptico. Y entonces esto puede predisponer a que se tengan alteraciones del lenguaje, sobre todo cuando hay esta actividad eléctrica interictal. La presencia del foco epileptiforme, sobre todo cuando está en el hemisferio dominante, pues puede causar una disfunción del habla. Y las alteraciones del lenguaje en la infancia frecuentemente se van a relacionar con algún tipo de daño
o disfunción cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un trastorno del lenguaje importante, aunque nuestro pequeño no tenga epilepsia, el médico debe de sospechar y entonces deberíamos de hacer una evaluación más detallada. ¿Cuáles son los principales trastornos neurocognitivos o del neurodesarrollo que están asociados a epilepsia? En primer lugar, tenemos a los trastornos del aprendizaje. En 40% de las personas o los niños más bien, con epilepsia pueden desarrollar este trastorno del aprendizaje. Principalmente se va a ver reflejado como dislexia, discalculia o disgrafia. Problemas en la lectura, problemas para el cálculo matemático o para escribir. En segundo lugar, tenemos al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 1 de cada 3 niños con epilepsia pueden llegar a tener trastornos de la atención. Y la atención es una de las funciones cognitivas que va a influir en otras, ya que tenemos que mantener nuestros sentidos alerta y enfocados para que la memoria y otras funciones cognitivas pues, puedan funcionar de una manera correcta. También podemos encontrar trastorno del espectro autista. Ojo, no todos los niños que tienen autismo van a tener epilepsia, pero se puede llegar a tener una asociación, sobre todo cuando el trastorno es severo y cuando está relacionado con alteraciones cognitivas como muy evidentes. También podemos encontrar trastornos del comportamiento. Los trastornos del comportamiento van a ser un punto muy importante cuando hablamos de epilepsia y se pueden presentar por problemas de la crianza, porque nosotros estamos más enfocados en el control del trastorno de epilepsia, o también se pueden presentar porque esta regulación de la corteza cerebral, sobre todo en el área frontal, no se está llevando de manera adecuada y esto puede condicionar a irritabilidad. También se presenta mucho en las epilepsias del lóbulo temporal. Y también podemos presentar trastornos psicomotores que se van a asociar a epilepsia. Niños que tienen epilepsia y que tienen problemas de la coordinación, con el equilibrio, que tienen algo que se llama torpeza motora, que a lo mejor no son tan buenos para el fútbol, para andar en bicicleta, etcétera. Pero con toda esta información, la verdad es que a veces nos quedamos preguntando sobre las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales. ¿Serán la primera manifestación de una disfunción cerebral o son secundarias a la epilepsia? Y esta es una pregunta que hasta el momento no tiene una única respuesta, dado que puede haber niños con un trastorno del neurodesarrollo que tengan epilepsia y también puede haber niños con epilepsia que por las características que ya comentamos tenga un desenlace en un trastorno del neurodesarrollo o como estos síndromes epilépticos que les decía, que va un neurodesarrollo aparentemente normal, llega a la edad de debut del síndrome, se presenta y entonces el desenlace en el neurodesarrollo es muy, muy evidente y marcado. ¿Ok? Como médicos, se tiene que tener siempre la sospecha y hay que estar vigilantes. Esto es la diferencia entre detección y diagnóstico. Cuando yo hago una detección es porque yo intencionalmente voy a buscar algo y voy a mantener una vigilancia de este proceso de neurodesarrollo, sobre todo cuando un niño me llega con diagnóstico de epilepsia. Lo voy a hacer más cuando además este niño tiene fallas académicas o la mamá me está comentando que tiene problemas en la escuela. Se tiene una evaluación neuropsicológica que realizar para poder ahí sí hacer un diagnóstico de ver cuál es la función que está alterada o una evaluación del neurodesarrollo para ver cuáles de estas áreas son las que tienen mayor afectación.
y entonces se haría un plan de intervención individualizado para este pequeño. Lo ideal sería que desde que nosotros tenemos el diagnóstico de epilepsia, se le pudiera hacer un perfil cognitivo inicial a esa persona, porque como les decía, en algunos casos los trastornos cognitivos ya están presentes incluso antes de que debute la epilepsia. Pero como pues no tenemos tantos neuropsicólogos en México, es difícil el acceso, estos exámenes o evaluaciones pues son especializadas, son largas y a veces costosas, no se pueden realizar de manera rutinaria, pero los pediatras sí tienen manera de ir viendo más o menos cómo van estos estadios del desarrollo. Aquí siempre que hablemos de epilepsia, tenemos que tener en mente y nunca descuidar la cognición y la conducta del niño, porque son dos esferas que se pueden ver alteradas con el paso del tiempo y con las alteraciones. Hay que también tener algunos focos rojos o banderas rojas o estar alerta cuando tenemos un pequeño que estudia mucho, pero no saca buenas notas, que es muy inteligente, pero no alcanza el nivel esperado en el colegio, entonces puede estar presentando un trastorno de comportamiento o de la atención. Tiene problemas con la lectura, la escritura o las matemáticas. Se pone nervioso con facilidad, pierde el control a las primeras de cambio, es muy irritable, poco sociable, le cuesta trabajo relacionarse, integrarse con los compañeros y se aísla o prefiere la presencia de adultos para poder convivir, ya que ellos pues le dan siempre por su lado y lo sobreprotegen. Hay que tener estrategias para el tratamiento de estos pequeños. Una es que tratar únicamente a las crisis no es lo correcto. Ya nos dimos cuenta de que es todo un contexto el que está alrededor de la epilepsia y que si bien es muy importante lograr el control de las crisis, también es importante estar atentos de algunas otras manifestaciones que se puedan presentar y darles la atención, pero incluso no esperarnos hasta que se presentan, sino llevar un proceso de estimulación del neurodesarrollo. Y entonces tenemos que hacer un planteamiento multidisciplinario en donde van a intervenir pues el neuropediatra o epileptólogo infantil, también puede intervenir el paidopsiquiatra, el psicólogo, el especialista en neurodesarrollo infantil, el estimulador, el neuroestimulador temprano, también puede haber terapia ocupacional, rehabilitación física, también puede haber un psicólogo, nutrición, etcétera, etcétera, dependiendo el caso. Estas estrategias tienen que ser individualizadas, no les vamos a mandar tampoco todo a todos los niños. Veíamos en un principio que la mayoría de ellos van a tener un desarrollo cognitivo completamente normal y van a alcanzar un coeficiente intelectual también normal, pero a lo mejor solamente este pequeño tiene problemas de carácter social y entonces le daremos estrategias en ese sentido. Aquí cabe también la incertidumbre de a qué niños les voy a realizar o les voy a pedir un electroencefalograma cuando no tienen epilepsia clínicamente manifestada hasta el momento, pero tienen un trastorno del neurodesarrollo. ¿Okay? Si bien yo les he comentado que se debe sospechar en los trastornos del neurodesarrollo graves, también tiene que estar muy presente el criterio clínico del neuropediatra, en quien realmente se está sospechando que pudiera haber una actividad eléctrica anormal que puede estar influyendo en que no se esté logrando los objetivos que se tenían pensados o incluso que haya algunas crisis que son subclínicas, que no se estén manifestando, que no las estemos nosotros visualizando, que se estén presentando en momentos del día como cuando el paciente está dormido, o que puedan ser crisis de ausencia o de crisis que sean sensitivas, que nosotros no podamos ver a la persona con algún movimiento o alguna manifestación y que entonces sí tendremos que ayudarnos de este tipo de estudios para poder hacer el diagnóstico. Vamos a dar unas pequeñas conclusiones
Y esto es que la edad de inicio de las crisis, pues va a ser un factor que va a influir de manera importante en la aparición de estas secuelas cognitivas y conductuales. También, como les decía, la mayor parte de los niños que pueden tener estas alteraciones, pues van a ser niños que tienen síndromes epilépticos, y los síndromes epilépticos generalmente se van a presentar en la infancia y generalmente van a aparecer pues antes de los 2 años. Otro aspecto muy importante a recordar es que los cerebros inmaduros son más propensos a la presencia de crisis por sus características de este proceso de mielinización, de que están apenas las redes neuronales formando los lazos bien estrechos y pues que es más vulnerable, ¿no? Pero también son más resistentes a los daños provocados por las mismas y hay un proceso de neuroplasticidad que puede resultar a favor para compensar algunas de estas alteraciones. Otro aspecto es que la frecuencia y la gravedad de las crisis pueden tener un impacto negativo sobre este desenlace cognitivo. Si las crisis están asociadas a este tipo de epilepsias que llaman fármaco-resistentes, epilepsias de difícil control o epilepsias catastróficas, se y que empiezan en las primeras etapas de la vida, es más probable de que se estén asociadas a deficiencias cognitivas y que entonces estos pequeñitos van a tener que llevar un programa de intervención desde fases iniciales y no esperarnos hasta el control de las crisis. Es más probable que las crisis asociadas o de tipo generalizado y el estado epiléptico se asocien a estos deterioros cognitivos que las crisis focales. Las crisis focales van a ser deterioros como muy específicos dependiendo de la zona, y en las crisis generalizadas pues van a ser una disminución en la cognición de manera global. Continuando con las conclusiones, un índice elevado de sospecha de padecer epilepsia subclínica va a quedar justificada en estos niños con trastornos del neurodesarrollo que es grave, y cuando se tenga esta actividad eléctrica interictal en un cerebro que de por sí ya tiene lesiones estructurales, ambas van a contribuir para el deterioro cognitivo, del lenguaje o de la conducta. Los problemas cognitivos y conductuales pueden estar presentes en la mayoría de los niños con epilepsias crónicas. Hay algunas epilepsias que pues van a tener un buen control y que se les llama incluso epilepsias benignas, que va a llegar un determinado momento en donde el niño ya no va a requerir el medicamento, pero por eso todo requiere una valoración individualizada. Sin embargo, y esto es lo que yo quiero que les quede muy presente, no todos los niños con epilepsia van a tener problemas cognitivos y conductuales asociados. Ya vimos que hay muchos factores, y dentro de estos factores que van a influir, hay factores que nosotros podemos controlar, como son la crianza, como es la estimulación, como es la no sobreprotección, como es dar el medicamento en la cantidad adecuada, en el momento adecuado, como nos lo indica el médico, estar muy pendientes de que se manifieste alguna de estas datos de alarma, y entonces, pues, mencionarlo con nuestro médico. Hay datos que van a sugerir, bueno, hay datos, perdón, que han sugerido que un tratamiento satisfactorio puede prevenir este deterioro, pero solo en ciertos tipos de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay ciertos tipos de epilepsia que cuando el tratamiento es efectivo contra las crisis y las logra controlar, puede ayudar a prevenir que se presenten estos deterioros cognitivos, pero solo en ciertos tipos de epilepsia. No aplica para todos los casos, y esta conclusión pues tiene que ser tomada así, de manera individual. En general, el niño con epilepsia puede tener un desempeño intelectual, social, normal y acorde a su edad. Eso es todo. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Neurociencia Amena.
Muchísimas gracias, doctora Yarisabet. Y bueno, recordarles que esta es la primera parte. Espero nos acompañen para la segunda parte de este episodio con la doctora Yarisabet. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras plataformas YouTube, Instagram, Spotify y en iVoox. Muchas gracias y hasta pronto, doctora. Hasta pronto. Bye.